nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Está dirigida para nuestros corazones. Pareciera que yo, antes de preparar el mensaje, hubiera hablado con todas las personas que de una u otra manera han orado, han intervenido, pero cuando el Espíritu de Dios está en manejo, pone todas las circunstancias. La alabanza aquí es libre. Yo no le digo a él si es que no tengo algo específico, de repente en la última canción ponga esta alabanza. Él es el que escoge y decide, y pareciera que todo lo que se ha elegido y todo lo que se ha escogido tiene que ver con el tema, porque así es el Señor, así es el Espíritu de Dios que trabaja activamente en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy día vamos a tener la palabra de Dios y tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros. Yo quiero que esta noche, antes de empezar la predicación, dispongan sus corazones para recibir esta palabra, porque realmente Dios puso esto en mi corazón, y cuando yo estudié esta prédica, que es la parábola del sembrador, me di cuenta que es una historia que tiene que ver con el corazón del hombre. Y voy a empezar, antes de entrar directamente a la prédica, voy a empezar hablando del corazón, de ese corazón que mi esposa ha dicho que es el corazón que recibe todas las cosas. Nosotros tenemos un corazón físico, y el corazón físico es el que mantiene la vida del cuerpo físico. Cuando el corazón físico se detiene, la vida física se detiene. Pero Dios es tan sabio y tan grande, y nos demuestra que cuando Él habla del corazón en la Biblia, no habla de un corazón físico, habla de un corazón intangible, de una cosa que no podemos tocar. Pero Él dice en su palabra, y dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo puse en la Nueva Versión Internacional abajo para que lo entendamos más claramente, porque dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente en la vida física, en la vida espiritual también es lo mismo. Si el corazón no está bien, estamos enfermos. Dijimos que cuando una persona tiene un mal del corazón físico, tiene que ir al médico y hacerse un trasplante. ¿Y qué dice la palabra? Dice que cuando llegamos al Señor traemos un corazón de piedra. ¿Y qué hace el Señor? Nos cambia por un corazón de carne, o sea, nos trasplanta un nuevo corazón. Es exactamente igual en lo físico como en lo espiritual. Y por eso es importante nuestro corazón, porque si queremos desarrollar en la vida física y en la vida espiritual, necesitamos sanidad en ambos. Porque si nos enfermamos, no podemos caminar, no podemos actuar, no podemos mostrar el fruto del Espíritu. Y eso es lo que realmente el día de hoy yo quiero que tomemos esta importancia, porque el corazón es aquel que recibe todas las cosas que nosotros hacemos. En este corazón se guardan las cosas buenas y las cosas malas. Y somos tan limitados en el corazón que Dios puso sobre nosotros, en ese corazón intangible, que nosotros no lo podemos conocer, dice la palabra. Que solo Dios realmente conoce nuestro propio corazón. En eso vivimos sumamente limitados. Por eso que tenemos que entregarnos y venir a los pies de Dios para que nos ayude Él a guiarnos. Para que este corazón que tiene un lado que está lleno de todas las cosas que no son buenas, y dice la palabra
En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, y lo puse en ese orden para que veamos: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sobre este corazón intangible, lo que tenemos es todo el peso del pecado. Si no controlamos, si no ponemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a ser inclinados hacia lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que perverso y engañoso es nuestro corazón. Entonces, es algo por el cual todos debemos preocuparnos y debemos poner siempre la palabra de Dios. Pero también, así como el Señor nos dice que nos da un nuevo corazón, también nos dice en su palabra que toda palabra que Él nos da, que toda palabra que Él recibimos, la podemos guardar en el centro de nuestro corazón, de este corazón intangible. Entonces, si tenemos un corazón lleno de la palabra de Dios, entonces no va a haber espacio para que el enemigo pueda empujar. Y tenemos nosotros que realmente poner a disposición nuestro corazón para que Dios obre en él. Romanos 5:5 dice, el Espíritu de Dios llena de amor nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios que llene de amor siempre nuestro corazón, para que nuestro corazón esté ocupado. Porque recuerden que la palabra dice que cuando una persona es liberada y esa casa queda vacía y no es llenada con el Espíritu de Dios, entonces 7 peores vienen y toman posesión de él. ¿Y qué es lo que hacen? Le dañan el corazón y lo hacen hacer cosas peores. Por eso nosotros hoy tenemos que entender que este corazón intangible que llevamos es la parte más importante de nosotros, porque ahí es donde vamos a poner la esencia, y todo lo que pongamos ahí es de lo que vamos a hablar, es de lo que nos va a guiar para actuar. Vamos a poder actuar naturalmente si en nuestro corazón hay cosas buenas, porque así dice la palabra, de que de nuestro corazón manan todas las cosas que tenemos en él, y así es como nosotros tenemos que preocuparnos. Por eso el día de hoy, teniendo un corazón de carne implantado, sabiendo que todos están aquí con el deseo de crecer en las cosas de Dios, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la parábola del sembrador. En la palabra de Dios, esta parábola se llama la parábola del sembrador. Pero aquí hay 3 elementos. Está el sembrador, la semilla y la tierra. La parábola no trata del sembrador, no trata de la semilla, sino la parábola trata de la tierra. ¿Y qué cosa es el sembrador? Cuando nuestro Señor Jesucristo explicó esta parábola, el sembrador era Él. La semilla es la palabra y la tierra es nuestro corazón. Esa es la tierra. Yo diría que esta palabra podría llamarse ¿qué corazón tenemos? ¿Qué tierra tenemos dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque la parábola, ahora que la vaya describiendo, nos va a enseñar a nosotros qué tipo de corazón es el que tenemos. Porque aquí nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor habla de todos los tipos de que de una o de otra manera llegan a la iglesia y después se van, o están un tiempo y después se van, y son algunos los que se quedan y permanecen. ¿Por qué? Porque depende del corazón con el que tenemos. Y voy a empezar leyendo, y voy a leer primero la parábola y después la voy a ir explicando. Esta parábola tiene una explicación también en la parte, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos explica, pero la vamos a ampliar. Dice Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo 4 al 15. Lucas capítulo 8, del versículo 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La primera parte que define e interpreta nuestro Señor Jesucristo dice: los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Cuáles son estos? Estos son aquellos que dice: una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, dice, lo comieron. ¿Qué es lo que significa todo esto? Cuando usted piense en un campo de cultivo, todos los campos de cultivo tienen caminos establecidos por donde las personas tienen que desplazarse. ¿Por qué? Porque si te desplazas por cualquier lado vas a malograr el cultivo. ¿Qué significa? Que este camino todo el tiempo es pisado por las personas y se vuelve una tierra dura. Cuando ponen la semilla no puede entrar en la tierra. En otras palabras, son corazones duros de personas resistentes a creer la palabra de Dios. Aquí tenemos el ejemplo de aquellos que aún a veces viniendo a la iglesia, vienen a la iglesia y reciben una palabra y tienen una crítica, no a la prédica, sino a la palabra. Tienen una crítica a Dios. Pareciera mentira, pero me tocó escuchar una vez una crítica a la palabra de Dios. Y es increíble la dureza de corazón de algunas personas. Porque aún aquí, cuando el Señor habla de que es aquella semilla, o sea, aquella palabra que se entregó a estas personas con este corazón duro, no estamos hablando de los que no creen. Todavía los que no creen están fuera de esto. Estamos hablando de los que de una u otra manera están dentro del círculo que nos reunimos en la iglesia y aún sentados en nuestra casa no creen. O tienen un cuestionamiento tan grande que observan y dicen, y voy a dar este ejemplo porque realmente me sorprendió, cuando una vez estuve enseñando sobre los apóstoles y me dijeron que Dios era machista porque solo había escogido hombres. Imagínense ustedes la visión de esa persona. Está en un estudio, está recibiendo la palabra, pero es exactamente lo que dice ahí. Es una tierra dura, un corazón duro, porque viene, escucha y dice, no recibe el mensaje. Lo que recibe ella es un cuestionamiento. O sea, viene las aves, que son el enemigo, retiran la palabra y le ponen ese pensamiento diciendo, ¿es acaso Dios machista? Imagínense ustedes la falta de percepción, lo cerrado que tiene, diríamos, no solo el corazón, sino la mente. No tiene capacidad de poder abrir su visión, de tener esa sensación, esa delicadez de poder percibir las cosas de Dios. Y aún así, esas son personas que llegan a los estudios, llegan a las iglesias. Y por eso el Señor, que todo lo sabe, cuando hizo esta parábola, escribió sobre esto. Aquellas personas que de una u otra manera están totalmente cegadas por el enemigo. Y en todos los casos, las aves significan eso. Bíblicamente, si interpretamos las aves significan el enemigo viniéndose y comiéndose la semilla. O sea, el enemigo
le quita la palabra y obviamente se queda sin nada. Y la persona no tiene esa capacidad de poder. ¿Por qué? Porque es un corazón duro. Y la única manera de poder traer a esas personas, ¿qué se hace en la tierra cuando la tierra es dura? Hay que labrarla. Hay que ponerle un arado y hay que jalar para que realmente rompa esa dureza de la tierra y la pueda volver suave para que pueda. Eso es lo que necesita. Necesitaría un tratamiento, necesitaría que le den una guianza, un seguimiento para que y tenga ella una disponibilidad de poder aprender y percibir de la palabra. Por eso es necesario que nosotros vengamos con un corazón dispuesto a recibir. Hay personas que vienen a la iglesia, que vienen llenas. Entonces la pregunta es, ¿con qué te va a llenar la palabra si ya viniste lleno? Hay que venir vacío. Hay que quitarse del corazón todas las cosas y venir dispuestos a que Dios nos enseñe y nos hable, porque es palabra viva y todo el tiempo tiene un mensaje para nosotros. Ese es el primero. La segunda parte dice, la otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y su interpretación que el Señor da nos dice, los de sobre la piedra, versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Quiénes son ellos? Los conocemos, vienen un día a la iglesia, salen al frente, lloran, se derraman y el siguiente domingo no vienen. Y después comienzan a ser absorbidos por el mundo y el enemigo es especialista en crearte ocasiones especiales para sacar del camino. Y como como dice la palabra bien claro, no ha habido raíces, y no hay raíces porque sus corazones no están lo suficientemente. Ahora, dentro del corazón, ¿qué es lo que tenemos nosotros? La voluntad está dentro del corazón. ¿Qué quiere decir? Que estas personas no tienen una voluntad dispuesta a poder venir a la iglesia para recibir. Vienen a la iglesia y cuando están aquí son emocionales. Se emotivan y dicen, oh, me gustó la alabanza, me gustó la palabra, me gustó el ambiente. ¿Por qué? Porque vienen por lo físico realmente y no reciben más allá de lo que es lo espiritual. Entonces están sujetos a lo que les gusta, a lo emotivo, a lo emocional. Esas personas no duran en la iglesia. Por eso es que vemos nosotros en una iglesia siempre hay un grupo que es permanente y un grupo que viene y después se va. ¿Por qué? Porque son personas que o solamente vienen por el tiempo que tienen el problema y después de eso se retiran, o por el beneficio. Dicen, vamos porque allá en esa iglesia nos regalan, ofrecen este servicio, nos dan y viene la gente, porque así es la gente. Y ese día su manifestación parece totalmente entregada, pero nosotros vemos que por los hechos, no por los dichos, sino por los hechos, los conoceremos. Y después de eso, ¿qué hacen? Se retiran. Estas son las personas que en ningún momento realmente están haciendo lo que deben hacer. Y eso es algo que debemos evitar, porque esto es lo que el enemigo aprovecha. De estas personas empieza el enemigo a aprovecharse. El enemigo, ya sabemos que el enemigo, su trabajo es desestimarte, desanimarte, cambiarte. Si eres un predicador, desviarte del evangelio, motivarte a que prediques lo que no es la palabra, sacarte de la sana doctrina para que desistas. Y eso es lo que él hace. Provoca circunstancias para que estas personas que de una u otra manera abrieron en ese momento su corazón, no, ¿por qué? Porque los afanes, las circunstancias terminan por empujarlo afuera. Y esta es la segunda manera. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de corazones. Porque nuestro corazón es aquel que lleva la voluntad. Nuestro corazón es aquel que tiene la conciencia. En nuestro corazón se albergan todas esas cosas buenas también que nosotros necesitamos usar. Esas herramientas que son necesarias para que nosotros podamos usarlas en favor de nosotros. ¿Para qué? Para ser firmes en las cosas de Dios. Y necesitamos eso. Después dice, la otra parte dice,
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Cuál es esta parte? Dice, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan el fruto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los afanes de la vida son el trabajo, el dinero, las reuniones sociales, y comenzamos a vivir más preocupados de cuánto dinero tengo que poner en mi bolsillo para poder tener una vida cómoda, porque mi meta no es que el Señor crezca en mí. La meta que yo tengo es pagar mi casa, pagar mi carro, porque quiero el carro del año. Entonces, ¿qué es lo que me obliga a eso? Me obliga a tener que trabajar de repente 6 días a la semana, 7 días a la semana. Y si trabajo 6 días a la semana, el único día que tengo para descansar, no voy a la iglesia. Y eso es lo que sucede con estas personas. Estas personas viven más afanadas por las cosas materiales. ¿Y el enemigo qué es lo que hace? Pues vas a tu trabajo y te dicen, hoy día te vamos a dar overtime, te vamos a pagar tiempo y medio. El enemigo te va a ofrecer y vas a tener más dinero en tu bolsillo, y te va a tocar decidir si escoges el trabajo o escoges a Dios, o escoges tener mejor vida en este mundo o escoges a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que escoja tener vida en este mundo la perderá, y el que escoja la vida con Cristo perderá su vida acá, pero ganará la vida con Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nos toca a nosotros tener que escoger siempre las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las únicas que nos van a sacar adelante. Las cosas de Dios son lo único que realmente va a permitir que nosotros logremos alcanzar esa madurez para que seamos afianzados aquí en la palabra de Dios. Porque el enemigo, nosotros vemos que aquí hay una cosa gradual. El enemigo primero no se preocupa mucho de aquellos que ni siquiera pueden ir y tomar la palabra. Pero ya aquí comienza el enemigo a preocuparse, porque la idea del enemigo es retirarte, sacarte de la adoración que tiene con él. Eso es lo que quiere. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir hacia tu corazón. De repente te va a decir otro afán que puede ser, a veces los problemas son los afanes de la vida. El enemigo puede decir, bueno, ¿sabes qué? Estás orando hace una semana, hace un mes, y no te hace caso, no pasa nada, y te desanima. Entonces tú comienzas a decir, bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Porque yo vengo a la iglesia, estoy orando, y a veces el evangelio mal predicado, que cree que es un evangelio tipo microondas que tú pides y mañana se te va a dar, te desanima, y no es así. Entonces tú tienes que, a través de esos afanes, esas cosas que el enemigo crea alrededor tuyo para retirarte, tú lo que tienes que hacer, en lugar de irte, es venir más a él. ¿Recuerdan la predicación pasada? Dijimos cómo José caminaba cuando había sido puesto en el pozo. ¿Y qué dice la palabra? José estaba en el pozo, y la palabra dice, estaba prosperado. José fue vendido como esclavo, y la palabra dice, y estaba prosperado por Dios. José estaba en la cárcel, y dice la palabra, y estaba prosperado por Dios. O sea, en todo momento hay dos caminos: el camino del problema, de la depresión, del dolor, del llanto, y el camino con Dios. No se ha ido el problema, pero no camino yo al lado del problema, camino con Dios. El problema sigue, pero yo camino con Dios, porque que dice nuestro Señor Jesucristo que Él caminará con nosotros y hará más fácil la carga. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orarle a Dios, a nuestro Señor, para que nos ayude a solucionar el problema, pero tenemos que confiar, tenemos que tener fe, tenemos que caminar con Cristo, y tengan la plena seguridad que ese problema se solucionará. ¿Por qué? Porque no estamos creyéndole al enemigo. El enemigo no quiere que camines con él, quiere que camines en el problema, para que te deprimas, para que llores, para que creas que todo se acabó. Imagínense José cuando lo pusieron en el pozo. ¿Qué hubiera dicho? Y afuera estaban hablando, lo vamos a matar. Él hubiera dicho, aquí se acabó. Porque aún con el sueño que le había dado,
de que diciéndole, te vamos a prosperar, el Señor le dijo, tus hermanos se van a inclinar a ti. Era como para que él diga, todo eso fue solo un sueño, mentira. Sin embargo, ¿qué fue? No, muy por el contrario. Y después de eso lo sacaron y lo que sucedió fue lo siguiente. Por eso debemos tener nosotros esa disponibilidad real, entregarle nuestro corazón y entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, caminar con Él. ¿Qué significa? Significa dejar el problema de mirarlo para que nos afecte y caminar con Él en el corazón. Seguimos. Después dice, en la última parte dice, y sus discípulos, acá está. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice el Señor que significa esto? Dice en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa todo esto? Esto solamente significa que nosotros cuando venimos a la casa de Dios, venimos vacíos. Venimos a recibir con un corazón entregado, con un corazón dispuesto. Así como la alabanza dice, como hicieron estas adoraciones y ustedes salieron adelante y dispusieron su corazón y el Señor los tocó y sintieron que el Espíritu de Dios está con ustedes, eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos entreguemos de verdad, que nosotros hagamos esto y dispongamos nuestro ser completo. Dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todo lo que tú creas que es parte de tu ser. Con todo eso debes amar a Dios. ¿Y qué significa eso? Significa, sobre todo cuando nosotros queremos que nuestro corazón tenga esa inclinación, tenemos que poner todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa todas nuestras fuerzas? Cuando el Señor dijo que lo amemos con todas nuestras fuerzas, lo que está diciendo es, no vas a tener fuerza para llevar tu problema. No vas a tener fuerza para dar un paso más. Pero yo te insto a que con toda la fuerza que te queda, des ese paso necesario y Él te irá fortaleciendo. Porque Él que dice, Él no trabaja con los fuertes, Él trabaja con los débiles. Entonces, ¿qué está expectando nuestro Señor? ¿Está expectando que seamos fuertes? No, no está expectando que seamos fuertes. Está expectando que esa poca fuerza que tenemos se la entreguemos a Él para que Él nos haga cada día más fortalecidos. Y eso es lo que Él dice. Y por eso que dice la que cayó en buena tierra, o sea, los que tuvieron un corazón abierto, un corazón labrado, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que está entregado a nuestro Señor Jesucristo, ellos sí reciben la palabra. Ellos sí, la palabra no solamente es guardada, sino que ocasiona, y dice aquí bien claro, dice la palabra de vida y da fruto. ¿Qué es lo que realmente quiere decir esta parábola del sembrador? Esta parábola del sembrador lo que quiere decir es que la palabra de Dios da fruto. Pero para que lleguemos entre que la palabra ingresa a nuestro corazón hasta dar fruto, hay un camino. Y en ese camino necesitamos la fuerza. ¿La fuerza de nosotros? No, la fuerza de Dios, porque nosotros somos débiles y Dios es el que nos va a fortalecer. Tenemos que pedirle al Señor que cada día renueve nuestra fe, que nos permita que nuestra fe aumente para que nosotros podamos continuar y no desmayar en esa fe sostenedora que es de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a hacer, porque cuando lleguemos y veamos y mantengamos, vamos a comenzar a dar fruto. Ese fruto del Espíritu vamos a comenzar a dar. Y las personas que están rodeándonos se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque usted va a ver que somos testimonio caminando. Y no tenemos ni que hablar.
no tenemos ni que predicar porque nuestro testimonio predica por nosotros. ¿Qué mejor predicación? Y si somos esposas o esposos y tenemos una esposa o un esposo no convertido o no introducido de lleno en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que lo convertirá? ¿Lo convertirá lo que yo hable? ¿Lo convertirá lo que lo recrimine? ¿Lo convertirá lo que yo presione? No, lo único que convertirá el esposo o la esposa es el testimonio del cónyuge. El testimonio es lo único que hace que el otro se convierta. Entonces debemos ser testimonio. ¿Y cómo vamos a ser testimonio? ¿Cómo vamos a servir de testimonio? Tenemos que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos pide hacer. Eso es lo que tenemos. Y esta parábola, que en realidad es una parábola del corazón, es una parábola de la tierra, porque del sembrador y de la semilla. Ahora, ustedes verán que de toda esta parábola, la persona que viene a la iglesia y le dice, me fui vacío, se fue vacío y escuchó la palabra. Si la palabra fue doctrina sana y se fue vacío, el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es la tierra. O sea, el problema es el corazón. Lo que pasa es que en este tiempo muchos han cambiado la figura y están pensando o creyendo que es el ambiente que me pone, es la música, es lo bonito que se ve en la iglesia. No, no es ni lo bonito, ni la música, ni el ambiente, porque lo único válido es la palabra de Dios. Que dice amén. Amén, así mismo es. Y no solamente la palabra de Dios es lo único que convierte, es lo único que salva. ¿Salva alabar? No te salva alabar. ¿Salva ir a predicar? Salva a otras personas, pero a ti te salva aceptar a Cristo. El que acepta a Cristo, el que sigue la palabra. Todo lo demás es servicio a Dios. El servicio a Dios es bueno, pero tenemos que conocer la palabra, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, tenemos que caminar en una vida de santidad, en una vida diaria y completa de santidad, entregado a la palabra. ¿Y qué debemos hacer con nuestros problemas? Debemos entregárselo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Y para terminar, quiero que vayamos a esta historia, y me gusta mucho esta historia porque esta historia es el ejemplo claro de lo que les estoy diciendo. Jesús visita a Marta y María. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué es lo que hizo? Se sentó a los pies de Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que inclinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es sentarse a los pies de Jesús, es humillarse, es ir donde Él y decir, Señor, te necesito. Declararlo. No sienta temor de declararlo. Declárelo, porque Él dice, todo lo que crea en su corazón, decláralo. Esa es la regla. Por eso dice, cuando creas en tu corazón en Él y lo declares, serás hecho hijo de Dios. Pero eso es una regla. Igual como cuando hablamos y dijimos, primero es el perdón y después viene la prosperidad. Si no perdonamos, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder prosperar, porque si no perdonamos estamos jalando un lastre y eso no nos deja avanzar. Tenemos que poner perdón para poder avanzar. Tenemos que inclinar nuestro corazón, humillarlo ante las cosas de Dios para oír su palabra. Cuando humillados oímos su palabra, entonces nuestro corazón está preparado. Es como haber labrado la tierra y está preparado, listo para que escuchar de Él y Él pueda tocarnos. Y dice ahí, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y este es un ejemplo clásico de las personas que a veces venimos a servir a la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Están muy abocados al servicio a la iglesia. Y es bueno porque la iglesia necesita servidores. Pero esos servidores tienen que prepararse. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Porque si no, esos servidores van a ser engañados al igual que todos. Porque dice, en los últimos tiempos aún
los convertidos serán engañados. ¿Y qué convertidos serán engañados? Aquellos que tienen un corazón dispuesto, pero no han ido a la palabra y no se han instruido. Por eso es necesario. Y miren lo que sigue acá en el versículo 41, dice, respondiendo Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Miren ustedes lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una. Y esto no lo digo yo, no lo dijo un hombre inspirado por la palabra, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué significa? Que eso es lo que necesitamos hacer. María vino a los pies de Cristo y ¿qué más hizo? Y escuchó la palabra. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que eso es lo que debemos hacer. Esa es la columna vertebral de la iglesia. Esa es la única manera por el cual nuestro corazón, que es duro o está endurecido o no está quebrantado, es la única manera en que va a ser quebrantado, va a ser labrado y va a poder recibir esa semilla que es la palabra y dar fruto, porque esa es la idea. La idea no es solo recibir la palabra, sino si sería solo alimentarnos, nos podríamos convertir en un hongo, podríamos tener así de conocimiento alimentados, pero no daríamos fruto, no mostraríamos realmente, y eso no quiere la palabra. La palabra quiere que nosotros realmente seamos multiplicadores de lo que Él dice, hacer discípulos, y eso es lo que busca la palabra. Por eso yo quiero exhortarlos el día de hoy para que continúen, para que se instruyan, para que realmente aprendan todo lo que, porque no hay otra razón, no hay otro motivo. No importa qué es lo que tú hayas escuchado en cualquier otro evangelio, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, solo hay una cosa necesaria, y es aprender la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios la pongamos en nuestro corazón. Es necesario que la palabra de Dios tenga una semilla aquí, y es necesario que crezca y produzca fruto. Es la única manera. ¿Tú quieres ser ayudado por nuestro Señor Jesucristo? Empecemos por la palabra. ¿Tú quieres que el Señor Jesucristo guíe tu vida? Entonces tú necesitas entregar tu corazón. Necesitas venir como María a los pies de Él, oír su palabra. Porque cuando tú hagas eso, si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, así mismo es. No hay verdad más cierta que la que Él haya dicho. Solo una cosa necesitamos: oír la palabra de Dios. Yo quiero en esta noche invitar, si alguien quiere que oremos, si alguien cree que es necesario poner su corazón para que nuestro Señor Jesucristo obre bien, nunca que necesita más de tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta.